Yo tenía un padre que era crítico de teatro. Yo creo que buen crítico de teatro, aparte de maravilloso padre. Yo creo que he heredado de mi padre el sentido de la independencia, el sentido un poco romántico de la vida y fundamentalmente la honradez. Sí, yo tengo muchos defectos, desde luego, pero creo que soy una persona bastante honrada, como lo era mi padre. Y lamentablemente él ha muerto, no puede escucharme, pero creo que él se sentiría contento de saber que esa es la herencia que yo he recibido, la única herencia que podía recibir, porque mi padre nunca tuvo dinero, como era su obligación de buen romántico. Necesito siempre tener una pequeña luz, sobre todo si duermo solo, porque no soporto la idea de despertarme y no ver absolutamente nada. Y eso me sucede desde que murió mi padre. Supongo que debe ser un reflejo freudiano de intentar compensar la desaparición de mi padre. Mi madre, viví muchos años con ella, luego me vine a Madrid, al final de su vida lo pasó aquí conmigo. Era una persona muy tierna, muy entrañable, quizá alejada de mi padre por múltiples razones, quizá también a veces un poco alejada de mí, pero con la que al final de su vida nos llevábamos muy bien. Era la madre, eso que también ahora es un concepto que ha desaparecido, que pasaba conmigo la escarlatina, la tosferina, que estaba sentada a la cabecera de mi cama, que se preocupaba mucho cuando adelgazaba 1 kilo, que cocinaba muy bien. La madre, eso que empieza también a no existir. Pero ¿cómo no iba yo a educar a mis hijas en la libertad si yo luchaba por la libertad durante el franquismo? Luchaba sin que yo tenga vocación de excombatiente, cuidado. Pero en fin, en la medida en que podía. Y luego resulta que mi hija Cristina, como tu hija, pues desean que haya una voluntad paterna que las discipline. Yo creo que debe ser muy difícil ser hija mía. Debe ser terrible, y para Cristina y para Blanca no es sencillo el camino. Esta es Blanca, les exigen mucho, seguramente les exigen demasiado, y quizá ellas no entendieron al principio que eso iba a suceder, aunque yo se lo quise explicar. Yo las quiero muchísimo a las dos, son dos seres muy importantes en mi vida y sin duda adorables. Cuéntaselo todo a tu madre. Mamá, el arquitecto quiere abandonarme. Se ha construido una piragua para irse y yo me quedaré aquí solo. ¿Pero qué dices? Ya verás cómo es por tu bien. Iré en busca de ayuda y vendrán a recogerte. ¿Me lo aseguras, mamá? Sí, hijo mío, sí. Sí. Mamá, no te vayas. Quédate siempre aquí conmigo. Sí, hijo mío, sí. Me quedaré contigo día y noche. Mamaita, bésame. Bésame, mamaita. Bésame. Mamaita, bésame. Bésame. ¡Ay, apesta sea! ¡Apesta! ¿Pero qué me dejas conmigo, hombre? ¿Pero cómo se puede trabajar así? ¿Pero cómo? Tienes una muela negra. Tengo una muela negra. Que sí, que he intentado inquietar. Quizá ese sería el verbo más apropiado. Que todo mi trabajo profesional ha habido un deseo de que la gente pensara, meditara, de que tuviera un sentido crítico de lo que yo les estaba ofreciendo. Y he intentado también, no sé si siempre lo he conseguido, que eso se produjera a través de espectáculos divertidos, porque a mí me parece que lo único que nunca puede ser un espectáculo, igual en cine, que en teatro, que en televisión, es aburrido. Yo creo que la verdad está en la escena y la mentira está en los espectadores. La única verdad es la verdad del arte. La única, cuando Velázquez pinta las Meninas, Velázquez se muere, y ¿qué más da Velázquez? Quedan las Meninas, queda lo que uno hace, lo artístico. Lo que creo es que estamos en un momento en que da la impresión de que todo está dicho, y a lo mejor todo está dicho, pero a lo mejor todo eso que está dicho hay que empezar a decirlo de otra manera. Yo creo que se está terminando una forma de civilización, y por lo tanto una forma artística de hablar a nuestros semejantes, y que está iniciándose otra. Es decir, lo que está bien del teatro es que no es exactamente la vida. Yo creo que he sido actor y que soy director de escena justamente porque la vida no me gusta demasiado.
Es decir, la realidad me parece bastante aburrida en el supuesto de que exista la realidad, cosa sobre la que tengo enormes dudas. Entonces el escenario es una realidad distinta, es una realidad imaginaria, es una realidad poética. Que el teatro no tiene la obligación de dar respuestas. Yo creo que el teatro lo que hace es sentir las cosas que pasan a su alrededor e intentar que el espectador conteste a algo que se le está planteando. Mimándolo, acariciándolo, empeñada en bañarlo como si fuese un bebé, incluso cuando responsable de eso. ¿Cuánto he luchado? ¿Cuánto he luchado para salvar lo único digno de nuestro matrimonio? He luchado días y días y noches contra la oscuridad y el ridículo y el desastre. He luchado desesperadamente para salvar a la única persona que pudiera traernos un poco de luz y esperanza. La cultura, así con mayúsculas, debe estar muy auspiciada por las instituciones públicas. Pero sí sería deseable que el teatro no perdiera su concepto de aventura, su concepto de riesgo. Entonces la situación ideal sería tener un espléndido, un fuerte teatro público, pero no manteniendo un teatro privado desprotegido. Creo que hay demasiada diferencia entre una cosa y otra. Yo quisiera que se llegara a un equilibrio. Si nuestro oficio, el del teatro y el del cine, no consigue comunicar del todo con la sociedad, eso será culpa de nosotros, no culpa exactamente de un gobierno. Yo creo que el problema no es que haya pocas subvenciones, yo creo que el problema es que hay subvenciones. Ese es el problema. ¿Qué ha pasado en este país como para no poder hacer cine o no poder hacer teatro sin un amparo de la administración? Yo creo que hay que empezar a romper esa idea de que el teatro es un arte en estado agónico, de que es casi imposible que los espectadores vayan a ver las obras. No es verdad. ¿Y eso qué más da? ¿Te presentas? ¿Cómo? Pues porque, hombre... A las mujeres lo veis todo muy fácil. Pues porque lo es. Tú vas y dices, te llamo Fermín y he escrito una obra. Me llamo Fermín y he escrito una obra. ¿Pero quién diablos es usted? Ya se lo he dicho. Fermín. Siéntese. Sí, señor. No, en esa silla no, está rota. Todo está roto. La silla, la mesa, el espejo, el lavabo está trancado, el grifo del agua caliente no funciona, las perchas, las perchas se caen. Siéntese en ese otro sillón. ¿Aquí? Sí, ahí. Tenga cuidado de no inclinarse demasiado hacia la izquierda, no se vaya a cargar lo que queda de... Cuando uno dirige una obra de un autor vivo, normalmente se pelea con el autor vivo, porque el autor vivo piensa que su espectáculo se debe hacer de otra manera, con lo cual uno no comprende por qué entonces el propio autor no dirige su obra y tiene que aceptar la terrible horca caudina del director. Entonces eso se va agriando con el tiempo y cuando se llega al estreno y ya en el ensayo general, normalmente el director y el autor no se hablan, hasta que se produce el estreno. Entonces en el estreno, si la obra tiene éxito, entonces el autor está de acuerdo con el director y dice, claro, lo que ha pasado es que a pesar de que este director no es muy bueno, como mi obra es tan buena, pues eso ha tenido éxito, lógicamente. Pero si la obra no tiene éxito, entonces naturalmente el autor vivo dice, claro, la culpa de todo la tiene el director, que yo había escrito una obra fenomenal, pero este imbécil se le acaba de cargar. Los que se creen lo que están haciendo y los que no se lo creen, yo pertenezco a esa raza, y lo cuentan y miran los personajes incluso con un cierto desdén. Claro, evidentemente, yo he visto muchos actores que hacen un rey y luego cuando entran en un bar a pedir una cerveza la piden con un gesto majestuoso que han heredado de escena, pero que no es el suyo, y al revés, un actor que hace un pordiosero en una película o en una obra de teatro, pues cuando pide una cerveza la pide pensando que no se la van a dar o que se la van a tirar a la cabeza, yo qué sé. Todo eso hay un fenómeno de ósmosis entre los personajes y los actores que produce verdaderas esquizofrenias. Lo que pasa que afortunadamente para mis colegas, pues ellos no acostumbran a saberlo, por eso sí, creo que este es un oficio femenino
y que los actores, los intérpretes masculinos, son peores que ellas, las intérpretes femeninas. Quizá porque que las mujeres desde un principio, para protegerse, para defenderse de nosotros, pues han tenido que fingir, se maquillan, mienten. Y esa mentira, que está muy bien, si yo no lo digo contra ellas, ni muchísimo menos, pues se trasluce luego en una cierta facilidad escénica. En el fondo, toda esa crítica mía, bastante dura en ocasiones, lo que oculta es un gran amor por los actores, porque igual que uno riñe a gente de la familia porque quieres que sean mejores, yo quiero que los actores sean mejores, lo que tengo la impresión de que ellos no lo quieren, o no saben cómo resolver ese problema. Pero yo creo que con cada actor que me meto, o las cosas que digo de mi profesión en general, son cosas profundamente amorosas. Los primeros años de mi niñez, salvo los 2 pasados en Petilla y 1 en La Res, en donde nació mi hermano Pedro, el partido médico de Ayerbe era de los que se llaman de espuela. Uno de los descendientes de Cajal dijo que a su padre no le temblaban las manos, cosa que seguramente es cierta, y que por lo tanto yo había cometido un error. Y yo contesté con una frase terrible, pero que si se explica puede tener una cierta justificación. Sí. Yo le dije que no era yo el que se tenía que parecer a Cajal, sino que era Cajal el que se tenía que parecer a mí. Porque, digo, cuando se hace una serie y cuando el público lo que ve es esa serie y ve un Cajal interpretado por mí, entonces la verosimilitud tiene que venir a través de mí, no a través de Cajal.